Bien, muy buenos días. Una vez más les saludo. Qué bueno que nos podemos reunir, ¿cierto que sí? Quiero que abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 12. Busque, por favor, ahí en su Biblia, Romanos capítulo 12. Quiero que hoy hablemos de una de las cosas, elementos, labores, tarea, responsabilidad, déjeme decirlo de esa manera, que tiene un cristiano, y es precisamente glorificar ¿a quién? Glorificar a Dios. Pero las preguntas que surgen en la mente: ¿y qué es glorificar? ¿Qué es gloria? ¿Cómo puedo yo glorificar a Dios? De alguna manera nosotros tenemos un entendimiento vago de esto, y entonces entendemos que en la alabanza, cuando levantamos nuestras manos, cuando le exaltamos, estamos glorificando a Dios. Pero la pregunta será: ¿eso es lo único? Glorificar a Dios significa o es exclusivamente levantar nuestras manos y exaltarle y adorarle a Él. ¿Será eso lo único? Bueno, pues esas son las preguntas que yo quiero que abordemos esta mañana. Eso es lo que yo quiero, en lo que quiero que nos enfoquemos. Y la razón o el motivo para hacerlo de esta forma es porque precisamente si tú eres un cristiano, debes glorificar a Dios. Si tú eres un hijo de Dios, debes hacerlo. Los salmos en repetidas ocasiones dicen a los hijos de Dios y al mundo entero, aún en la naturaleza: alaben a Dios, glorifiquen a Dios. De una manera poética, el salmista dice que los montes le alaben, que los mares también alaben. Y dice: ¿cómo le van a alabar? Bueno, eso es algo que tenemos que entender. ¿Cómo es que el salmista puede decir eso? No es solo poesía. Él no está imaginándose cosas o escribiendo solamente palabras bonitas, sino que él está diciendo algo que es significativo y nos va a ayudar a entender nosotros, nos va a ayudar a entender qué es eso de glorificar a Dios. Y piensa un momento en esto: cuando el autor del libro de los Salmos, el salmista correspondiente, dice que los ríos, los mares, que los montes te alaben y te glorifiquen, ¿cómo puede glorificar a Dios algo que es inanimado? Pense un momento en eso. El mar, ¿cómo podrá glorificar a Dios? Bueno, usted pensará: el mar no tiene voluntad. Las olas vienen y van porque hay un movimiento que hace que precisamente vengan y vayan. Pero ¿cómo ellas pueden glorificar a Dios? ¿Cómo los animales pueden darle honra y gloria a Dios? La pregunta es interesante. Y a veces la respondemos simplemente pensando: el salmista que escribió esto es muy poético, pero no tiene un entendimiento claro de que un animal no puede glorificar a Dios, no puede alabar a Dios. Pero déjame decirte que sí. El solo hecho de ser lo que es y de llevarlo a cabo, piense lo siguiente: el solo hecho de que un león mate una presa y se la coma, eso ya es glorificar a Dios, porque Dios lo hizo para eso. Cuando tú ves un árbol que da su fruto, ¿está glorificando a quién? Pues a Dios. Así que lo que es ese ser vivo en su naturaleza, en su esencia, es como Él glorifica a Dios. Y eso nos lleva a entender un poco, ya en la introducción, a nosotros. ¿Cómo es que le glorificamos a Él? ¿Cómo nosotros le podemos glorificar a Él? Bueno, vamos a orar antes de leer la escritura y que sea Dios dirigiendo este tiempo. Amén. Señor, gracias porque hemos adorado, hemos participado de la cena el día de hoy. Qué bendición poder hacerlo. Te suplicamos y te suplico, Señor, que nos hables ahora en la enseñanza, que podamos ser nosotros entendidos, Padre Celestial, de lo que tú tienes para nosotros esta mañana, y que podamos comprender qué es glorificarte y cómo podemos hacerlo, Señor. Te lo suplicamos, Padre Celestial. Gracias, Señor. Amén y amén. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice así: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto
racional. Vamos a leerlo, es muy corto el versículo y ese es el que vamos a tener el día de hoy en el centro. Vamos a tratar de entender ese pasaje. Y entonces mira lo que dice aquí: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiero que te fijes en primera instancia que a nosotros nos corresponde glorificar a Dios, es decir, es una obligación. Es importante establecer esto porque a veces pensamos que es algo voluntario o que debiera nacernos. No, es algo que nos corresponde, que nos es debido, algo que ya le debemos a Dios. Pablo, cuando escribe ese versículo, él está, y en la primera frasecita, él está concluyendo una serie de argumentos que ha venido dando, explicándole a los romanos todo lo que tiene que ver con la salvación, con la justificación del hombre. Por eso ese versículo comienza diciendo: por consiguiente, dice la Reina Valera, así que os ruego, así que es una conclusión. Podría decirse por lo tanto, podría decirse. Básicamente lo que hace Pablo entonces es, después de explicar durante 11 versículos qué significa la salvación en Cristo, llega a una conclusión: como has sido salvo en Cristo, necesitas glorificarle a Él. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Él no usa la palabra darle gloria a Dios. Él básicamente usa una ilustración, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo a Dios. Y que dice que ese es el verdadero, o que ese es el culto racional. Pablo le está pidiendo a los romanos que ellos, de acuerdo a la misericordia que han recibido de Dios, la misericordia que han recibido por medio de Cristo, que son salvos no porque sean perfectos, sino porque Cristo fue a la cruz del Calvario y murió por ellos. Por esa razón ellos debieran entonces entregar su cuerpo en sacrificio vivo. Y es como cuando tú esperas y haces algo por alguien. Tú puedes trabajar para darle alimento. Fíjense, un papá se esfuerza para que sus hijos salgan adelante, les da el mejor estudio, trata de tenerlos vestidos de la mejor manera, se quiere ocupar y se quiere encargar de que ellos estén realmente bien. ¿Qué se debe esperar de esos muchachos entonces? Pues que correspondan. ¿Cómo corresponde? No pagándole la plata. Usted no tiene una cuenta de, bueno, me he gastado con usted desde que nació tantos millones, así que empiece a pagar porque está recolgado en lo que me debe. No, un papá no espera eso. Un papá espera es que ese hijo haga lo que debe hacer. Y entonces que por lo menos sea obediente, que por lo menos sea agradecido, que si se le pide, venga, hágame un favor, vaya a algún mandado, no esté haciendo mala cara, etcétera. Que si está estudiando, pues lo haga bien, porque usted no quiere que le paguen con plata, pero por lo menos que en lo que está estudiando lo haga bien. Es exactamente lo mismo que está diciendo Pablo. Pablo le está diciendo a ellos, después de demostrar que todos somos pecadores en el capítulo 1 y el capítulo 2, tanto gentiles como judíos son pecadores, luego aparece la gracia de Dios en Cristo Jesús, revelada en Cristo Jesús. Y eso es lo que él va a empezar a explicar desde el capítulo 3, 4, 5. Luego él va a hablar de la realidad del pecado en nuestra vida, acerca de cómo hay una ley en nuestros miembros que nos lleva al pecado, y ahí es donde están esas famosas palabras: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Ahí están. Luego en el capítulo 8, que es uno de los más hermosos que probablemente hay en la Biblia, explica el apóstol Pablo acerca de nuestra vida en el Espíritu Santo. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y empieza a explicar todo eso del Espíritu. Luego en el capítulo 9 y 10 va a hablar de la elección. Él dice: Dios salva a los que Él quiere. Eso no depende de quien quiere ni del que corra, sino de Dios, que tiene misericordia. Utiliza el ejemplo de Esaú y Jacob, los utiliza, y luego habla de Israel. Y después de explicar todo eso, llega a decir: por lo tanto, presenten su cuerpo. Porque él no le está hablando a gente inconversa, él está hablando a cristianos, él está hablando a una iglesia como yo en esta mañana le estoy predicando a usted. Él está hablando a personas que reconocen la obra de Cristo, que son salvos. ¿Tú reconoces lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Eres consciente que Dios ha obrado en tu corazón una transformación, un cambio?
Antes la vida no era lo que es hoy, antes no había esperanza, ahora sí hay un futuro, hay una esperanza, hay una certeza, hay un conocimiento de una eternidad con Él, gracias a nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, nos corresponde darle gloria a Dios. Ahorita que participábamos en la cena, recordamos un poco ese sacrificio, ese momento histórico allá hace 2000 años. Y cuando tú participas de la cena, que comes ese pan y tomas de ese jugo, cuando lo haces con el entendimiento correcto, lo que debe haber en tu corazón, perdón, es adoración, es exaltación, es darle la gloria a Dios. Eso nos corresponde a nosotros y es lo primero que tenemos que entender, y es lo que le está diciendo precisamente Pablo a la iglesia en los Romanos. Pero ¿qué significa ser un sacrificio para Dios? ¿Qué significa o qué es la gloria de Dios? ¿Y cómo esas dos cosas están relacionadas? Quiero que entendamos eso. Bueno, pensemos primero en qué es la gloria de Dios. Tratemos de entender un poco esto. Bueno, una algo que te va a servir para entender esto, bueno, la gloria de Dios es la grandiosa majestad que Él tiene por sus perfecciones, por sus excelencias, además por lo que ha hecho. Fíjate en lo que acabo de decir. La gloria de Dios para nosotros es evidente en la creación, en sus obras, específicamente en la creación de lo que tú y yo vemos, la creación del universo, pero además en algo que es la salvación. Tú ves la gloria de Dios en esos dos aspectos. Cuando tú miras el cielo, cuando tú miras las estrellas, cuando tú miras el sol, cuando tú miras la naturaleza, contempla un poquito la belleza que hay en el universo, tú te vas a dar cuenta, Dios es glorioso. Dios es maravilloso. Mire, nosotros históricamente somos la generación o la cultura en donde nosotros podemos hurgar lo insondable, el universo. Mire, hace 500 años, 600 años, 700 años tenían unos telescopios, pero no podían mirar más allá de lo que aparecía ahí en sus telescopios. Aristóteles por allá planteó un modelo cosmológico del universo que decía que la Tierra era el centro. Ese era un modelo no heliocéntrico, sino no sé cómo sería, a ver, terracéntrico, permítame decirlo así. Y entonces, ¿qué decía Aristóteles? Básicamente que la Tierra era el centro del universo y que arriba había una capita, así como esta cúpula que vemos usted y yo acá, y entonces ahí estaban la luna, que se veía como más cerquita que lo demás, y unas estrellas, y luego había otra capa encima en donde se veía el sol, y luego había otra capa que era negra. Así pensaba Aristóteles. Pues ¿por qué pensaba así? Pues no veía más. Por allá Galileo Galilei y todos estos, Copérnico y toda esta gente ya pudo ver un poquito más y además entendían más de las matemáticas y se dijeron, no, el centro del universo es el sol, no es la Tierra. También era un error, porque el sol no es el centro del universo, pero dijeron algo más acertado. Y entonces dijeron que la Tierra giraba alrededor del sol y empezaron a ver los planetas, empezaron a ver todo alrededor y empezaron a ver la majestad. Pero tú y yo, no solamente es que vemos esta galaxia, ahorita usted puede ponerse a buscar ahí lo que hizo el Hubble, el telescopio que hay por allá, y hay otras ondas que están viajando más y que sacan fotos en tercera dimensión del universo, y usted se queda sorprendido. Ahorita había una foto que yo no sé, no recuerdo cómo se llama eso, y se ven como si fueran unas montañas, y eso es, ahora sí, polvo de estrellas, una cosa por allá que se ve hasta hermoso, y eso es lo que hay allá. Tú y yo podemos ver eso. Cuando el hombre ve lo que hay en el universo, cuando el hombre ve lo que hay en la creación, cuando usted va por allá de vacaciones no sé, a donde quiera ir usted, allá donde hay un mar de esos hermosos, y usted lo ve así, usted está viendo la gloria de Dios, porque Él hizo todo esto. Pero también sucede lo mismo en la salvación. Cuando tú miras la obra redentora, y tienes que contemplarla en toda su magnificencia. ¿Y qué es la obra redentora? Generalmente a veces nosotros no entendemos por qué esto es tan magnífico y tan maravilloso. Tienes que entenderlo de la siguiente manera: todo estaba perdido, todo estaba condenado a
a la muerte, a la destrucción. El hombre pecó. ¿Qué tenía que suceder con el hombre? Morir. No solamente pecó Adán, todos pecamos en Adán y todos pecamos sin necesidad de Adán. ¿Qué nos correspondía? La muerte, no había solución. Punto. Pero en la misericordia de Dios, Él determinó un medio para salvar a la humanidad: Cristo Jesús. Y ese medio implicó que Él, Dios eterno, se hiciera hombre, que habitara entre nosotros, que se humillara, que aceptara maldición, que aceptara todo el vilipendio, toda la execración que se hizo en contra de Él, la aceptara. Trata de entender un poco eso. El Dios glorioso se humilló. Además, no le bastó, sino que pagó el precio por nuestra maldad. Fue a la cruz del Calvario, murió por nosotros. Pero para completar todo eso, resucita el tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Si tú logras entender que de la nada, de lo vil y menospreciado, de lo que ya estaba maldito, de lo que ya estaba muerto, Dios decidió dar vida, tú ves la gloria de Dios ahí. Pero ¿sabes? La gente hoy día no tiene un entendimiento de eso. Ese discurso igualitario de nuestros tiempos, en donde se supone que tenemos derechos y que pues, esto no es nuestro derecho, todo se reclama derechos. Pues vemos que Dios antes como que nos debía salvar. Y se nos olvida que no nos tenía que salvar. Que Él quiso, por amor, por misericordia, salvarnos. Cuando tú contemplas eso, en la perspectiva correcta, lo que estás viendo es la gloria de Dios. Y entonces, mi querido hermano, de esa forma, tú entiendes el Salmo 29, versículo 1 y 2, que dice lo siguiente: tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la majestad de su santidad. Tributad. ¿Por qué tenemos que tributarle? ¿Por qué tenemos que darle? Porque Él lo merece, mi querido hermano. Lo que ha hecho ya nos hace a nosotros deudores. Piensa en la creación, piensa en la salvación. Entonces la gloria de Dios es evidente para nosotros en sus obras, particularmente en la creación y en la redención. Pero tú también ves la gloria de Dios particularmente cuando Él obra en tu vida, cuando Él está obrando en ti. Ahora, este pasaje que yo acabo de leer del Salmo nos dejan ver, uno, lo que ya había mencionado, que son las obras los que nos hacen entender su gloria, pero que yo soy partícipe de la gloria de Dios. En la salvación, ¿quién es el beneficiario de la salvación? Dios. Usted, mi querido hermano. Tú y yo no solamente vemos la gloria de Dios, sino que participamos en la gloria de Dios. Y esto es algo que en el Nuevo Testamento se enfatiza mucho. Mira lo que dice Romanos 8, versículos 16 y 17. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él. Escuche esto: a fin de que también seamos glorificados con Él. Ahí más adelante, en ese mismo capítulo, el apóstol Pablo dice: y a los que antes conoció, a estos también justificó, a estos que justificó los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, y Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y luego dice: y a los que perfeccionó, los glorificó. Tú también haces parte de la gloria de Dios, porque fuiste la creación de Dios, y en la salvación haces parte de la recreación de Dios. Ahora, esa palabra que yo estoy usando de recreación es otra forma de entender la salvación. La creación que Él hizo se dañó por el pecado, pero en la salvación lo que Dios hace es arreglar la creación que fue dañada por el pecado. Por eso se puede llamar recreación. Dios está recreando, otra vez restaurando todo lo que fue dañado por el pecado. Mi hermano, la gloria de Dios entonces es aquello que le pertenece a Dios y que tú y yo debemos reconocer, que se hace evidente en sus obras. Ahora, no importa si tú lo reconoces o no lo reconoces, Dios es glorioso.
Puede que tú no le des la gloria que Él se merece. Él sigue siendo glorioso. Pero tú como criatura de Dios, como creación de Él, debes honrarle y glorificarle. Por eso todos los hombres deben alabar a Dios. Porque existen en este mundo por la gracia y la gloria de Dios. Pero con mayor razón tú que eres un hijo de Él, que has sido restaurado, que has sido salvado, que has sido redimido, que has sido comprado con su sangre, que ves las cosas en su completa magnitud. Debes honrarle no solamente porque eres una recreación, sino porque Él te ha salvado también. Con mayor razón tú debes darle la gloria a Dios, mi querido hermano. Y entonces hay dos maneras en que en que nosotros le podemos dar la gloria a Dios. Según esto que hemos venido diciendo, la primera es en el reconocimiento que Dios tiene, que nosotros hacemos de lo que Él tiene, de lo que Él es. Nuestras canciones, los momentos de alabanza, de adoración, los momentos en que tú adoras a Dios, son momentos en donde le estamos dando gloria a Él. ¿Sí? Ya empiezas tú a entender un poco, es importante adorar a Dios con todo el corazón, claro, porque le estás dando la gloria que Él se merece. Le estás honrando como Él lo merece. Y uno de los deberes cristianos es precisamente eso, adorarle a Él con todo el corazón. Honrarle a Él como Él lo merece. Glorificarle. Mi hermano, una de las cosas que a veces los cristianos, yo recuerdo cuando era niño que veníamos a la iglesia y nos decían levante las manos, y yo decía, uno levanta las manos y ¿para qué? Yo me sentía como raro, como extraño, no entendía. Ahora, cuando Dios cambió mi corazón, ya entiendo por qué le levanto las manos y por qué lo puedo hacer, porque le estoy dando gloria a Él. Si tú tienes un problema con levantar tus manos es porque no sabes que le tienes que dar gloria a Dios y no has entendido lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque si lo entiendes, créeme que vas a dar todo para darle la gloria a Él. Esa es la primera forma que hacemos. Pero, ¿hay algo más? Sí, y es lo que quiero que miremos. Ahora, en segundo lugar, Pablo le dijo a ellos que debían ser un sacrificio vivo, y entendamos un poco eso, la ilustración que usa Pablo. ¿Qué eran los sacrificios en el Antiguo Testamento? Bueno, los sacrificios eran el medio como el pecador israelita debía arreglar su pecado, ¿no? Entonces el israelita pecaba e inmediatamente iba y compraba un becerro, una paloma, un cordero, bueno, lo que le correspondiera según sus ingresos, y llevaba a esa víctima. Un sacrificio implicaba que ese animal debía morir, se derramaba su sangre y con eso se hacía expiación por el pecado. Esta palabra que usted ha escuchado necesita entenderla, vicaria. El sacrificio era el representante vicario del pecador. Era la víctima en representación. Eso es lo que significa la palabra vicario. Entonces, lo importante y lo trascendental de entender del sacrificio no es la forma que se seguía, porque habían holocaustos, ofrendas de paz, sacrificios de no sé qué, sacrificios de aceptación del pecado, una cantidad de sacrificios, y tenían una manera de hacerse particular. El holocausto debía quemarse completamente, pero había otros que no se quemaban completamente, sino la grasa de los riñones, la grasa de tales partes, una parte de la víctima se daba a los sacerdotes para que se alimentaran. Pero lo trascendental de entender del sacrificio era que debía morir el animal. No podía quedar vivo, debía morir. Ahora, Pablo usa esa reminiscencia del Antiguo Testamento para traerlo aquí a la iglesia en Roma. Les está diciendo, ustedes deben ser un sacrificio, pero dice un sacrificio vivo. Claro, porque imagínense aquí, bueno, hermano, usted va a hacer un sacrificio, venga a verle corto la cabeza. No es así. Dios no está pidiendo que tú entonces, bueno, voy a hacer un sacrificio para Dios y hoy me hago el harakiri, no sé qué. No, Dios no está diciendo eso. Así que es un sacrificio vivo. Me voy a adelantar un poco a la última frase del pasaje que dice que es vuestro culto racional. La palabra racional que se utiliza ahí, por su etimología, por su origen, entonces uno podría entender que tiene que ver con la cabeza, ¿no? La razón, la palabra tiene que ver de ahí viene la palabra lógica, ¿sí? Por eso es la palabra racional. Pero en realidad esa palabra se utiliza 2 veces en la Biblia. La segunda vez o la otra vez que se utiliza es en primera de Pedro capítulo 2 versículo 2, en donde el apóstol Pedro dice
que debemos de beber de la leche espiritual, no adulterada. Ahora, esa palabra espiritual es la misma que se utiliza aquí, pero en Romanos 12 dice racional, en cambio allá dice la leche espiritual. Podría decir de la leche racional. No lo entendemos. Así que lo que Pablo está diciendo no es que es un culto intelectual, y no lo piense de esa manera, sino que es un culto espiritual. ¿Cómo tú sacrificas a Dios o cómo tú presentas tu cuerpo a Dios en sacrificio vivo cuando lo haces de manera espiritual? No es física. No es como aquellos que en Semana Santa, que usted seguramente ha visto de primera mano o ha visto en la televisión, que hay unos que se ponen a darse latigazos. ¿Se ha visto? Entonces están haciendo todo el Vía Crucis, todos los caminos que hace Cristo, y flagelándose, ¿no? Y sacan sangre. O otros que voy a hacer un sacrificio para Dios y se suben Monserrate de rodillas. La idea es que les sangren las rodillas, etc. No, Dios no está pidiendo eso. Dios está pidiendo un sacrificio que sea espiritual. Ahora, ¿qué significa entonces eso de un sacrificio espiritual? Bueno, que tu cuerpo, y aquí Pablo vincula la totalidad del ser, no solamente el cuerpo, sino la totalidad. Tu cuerpo debe ser entregado para Dios de manera espiritual. Debes sacrificarse, es decir, debes morir, mi querido hermano. Recuerda que le dije que la característica principal del sacrificio era morir. Bueno, Romanos capítulo 6 exactamente dice eso. Dice: con Cristo nosotros en el bautismo morimos y resucitamos para una vida nueva. Gálatas en el capítulo 2 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Él murió. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. Bueno, ser un sacrificio para Dios es exactamente eso. Que tú empiezas a morir a tu yo, que tú mueres a tu voluntad, que tú mueres a tus deseos, que tú mueres a tus pasiones, para ahora vivir conforme a lo que Dios dice, conforme a la voluntad de Dios. Eso es ser un sacrificio vivo, y ese es el verdadero culto espiritual. Así que, mi querido hermano, cuando nosotros hablamos de darle la gloria a Dios, estamos hablando de levantar nuestras manos, con nuestros labios expresarle exaltación, palabras de gratitud, de admiración a Él, pero también con tu propia vida. Cuando tú haces lo que debes hacer, le das la gloria a Dios. ¿Recuerda que yo le dije a usted cómo era que la creación alababa y glorificaba a Dios? Siendo lo que es. Pues tú le das la gloria a Dios siendo lo que eres. ¿Cómo así lo que soy? Un hijo de Dios, una persona que ha nacido de nuevo, una persona que debe vivir en santidad. Así es que tú le das honra y gloria a Dios. Y es lo que precisamente Pablo le está diciendo a ellos: hermanos, como ustedes han sido rescatados del pecado, como Cristo murió por ustedes, como ahora el Espíritu Santo habita en ustedes y pueden vivir en la justicia, es momento de que ustedes mueran espiritualmente al pecado y vivan para Dios. Es momento de que ustedes ofrezcan a Dios un verdadero culto. Fíjese que las religiones por ahí seculares y las ideas que nosotros tenemos de culto es hacer sacrificios pero superficiales. ¿Sabe cómo son nuestros sacrificios superficiales? Dios, te prometo que voy a ir a la iglesia todos los fines de semana. Pero entre semana usted viene los domingos muy juicioso y bueno, te felicito que lo hagas. Pero entre semana vives como a ti te parece, no agradándole a Dios. Pues eso es un sacrificio superficial, porque usted solamente viene a la iglesia y ya cree que todo está perfecto. Un sacrificio superficial es venir y participar de la cena. Escuche lo que estoy diciendo hoy. Venir y participar de la cena, arreglar ahí: Señor, perdóname por mis pecados, si tú sabes que son malos, que soy malo, etcétera, pero tu misericordia es tan grande. Venir y pedir perdón a Dios, participar de la cena, pero salir y seguir como estabas antes de tomarla, con los mismos conflictos, con las mismas peleas, con los mismos pensamientos, con el mismo carácter, con la misma conducta pecaminosa. Eso es un culto superficial. Eso no es un culto espiritual. Lo que Dios está pidiendo en Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, es que tú mueras espiritualmente a tus deseos.
Y con esto quiero terminar. ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? Te voy a dar 3 ejemplos. Hay muchísimos más, pero te voy a dar solamente 3 ejemplos para que tú logres comprender cómo yo puedo agradar a Dios. Y los voy a dar siguiendo la línea de Romanos capítulo 12. Ahora, si nosotros miramos en detalle Romanos capítulo 12, desde el capítulo 12, perdón, si miramos desde el capítulo 12 en adelante, perdone tanta repetidera, usted se va a dar cuenta cómo es que debemos ser un sacrificio vivo. Y voy a darle entonces los 3 ejemplos. Primero, dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, yo estoy relatando la Reina Valera, que es la que me sé de memoria, pero mire lo que dice ahí. Dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. 2 puntos, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Sacrificarte, darle la gloria a Dios, es que tú haces un trabajo diario con tu mente, con lo que recibes acá, de cambiarlo por las cosas que Dios quiere. Vas a dejar de pensar y de creer lo que a ti te parece que es lo correcto y justo, y vas a asumir lo que la Biblia dice, aunque no te parezca tan correcto. Pensemos entonces en algo mucho más aterrizado, el concepto de belleza. El mundo te ofrece un concepto de belleza, el mundo tiene un concepto de belleza, hay un estándar de la belleza en el mundo. Ahora, esto es tan raro que por un lado dice la belleza es tal o cual, y por el otro lado contradice eso, pero no nos fijemos un poco en esa contradicción, sino en el estándar de belleza. ¿Sí? Hay un estándar de belleza, hay un marco que el mundo te ofrece. Y el marco de belleza te dice, si tú eres esto, eres bello. Si tú no tienes esto, eres malo. Eres feo, perdón. Como consecuencia, una persona que asume eso, en el caso de una mujer, va a querer ajustarse a ese estándar. En el caso de un hombre es exactamente lo mismo, va a querer ajustarse. Lo que pasa es que para los hombres no es tanto que quieran ajustarse a eso, sino que quieren tener ese estándar de belleza. Entonces la mujer se va a ver por propio deseo abocada bueno, una mujer bonita tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto y debe tener esto. Y va a querer parecer a eso que dice el estándar del mundo. El hombre, por el contrario, dice, yo quiero tener lo que dice el estándar del mundo. Así que para él lo bonito será lo que dice el mundo. Ahora, ¿qué dice la Biblia frente a la belleza? Dice Génesis capítulo 1 que vio Dios todo lo que había hecho y era bueno, era bonito. ¿Cómo era Eva? Usted no sabe si era chiquita. ¿Qué tal hubiera sido chiquita, chaparrita? O pudo haber sido una mujer grande. Pudo haber tenido unas llanticas. ¿Cómo era Eva? Como fuera, Dios dijo que era bueno, que ella era bonita. ¿Cierto que sí? Listo. El estándar de Dios dice que todo es bueno. Pero en Proverbios capítulo 31 tenemos una expresión todavía mucho más correcta de esto. Hablando de la mujer, dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Así que la belleza de Dios, y Pedro también en el capítulo 3 lo dice, que vuestra belleza no sea externa, de adornos y de peinados ostentosos, sino la interna, la de un espíritu afable, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la belleza según Dios? Un carácter conforme a lo que Dios dice. Por lo tanto, la belleza de Dios no es una cosa física, no es una talla, no es una medida, sino es el carácter que tú tienes. Si tú entiendes eso, todos somos lindos, ¿cierto que sí? Diga amén. Y aún en la presencia de defectos físicos, puedes estar tranquilo, porque dices, no importa el defecto físico, soy bello porque mi corazón es conforme al corazón de Dios. Pero si no haces ese sacrificio, vas a tener un problema.
¿Cómo vemos entonces las personas hoy día? Luchando por tener cierta estética, luchando por mantener ciertas tallas. No voy a comprar tal ropa porque es que esta es la que me hace ver bien, esta es la que me hace lucir mejor. No le estoy mandando a que se vista horrible, ni que no se bañe, ni porque no. Lo que le importa a Dios es el carácter, así anda desmechuzado. No, arréglese, por favor. Pero tu vida no debe depender de eso. Tu vida no debe ser eso, hermana y caballero. La belleza de una mujer o de una persona no está en su apariencia física, sino en qué tanto se parece a Cristo Jesús. Esa sí es una persona hermosa. Amén. El segundo ejemplo que le quiero dar tiene que ver con el siguiente versículo. Versículo 3 dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios le dio a cada uno. Dice ahí, mire lo que dice la LBLA. En virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Bueno, ¿qué pensamos de nosotros? Mira, hay gente que piensa de sí misma que es la última Coca-Cola en el desierto. Usted entiende esa expresión, ¿cierto? Mejor dicho, se creen la mamá de los pollitos. Después de él no hay nadie más. Hay gente que cree eso. Por otro lado, hay gente que cree que es lo más miserable de este mundo. Tenemos esas dos perspectivas y en la mitad hay otra gente, ¿no? Ahí está. Problemas de autoestima y otros problemas de una egolatría terrible. Ahí estamos ahí. Pero Pablo dice, tú no debes pensar como el mundo te dice que pienses. No debes pensar como tú quieres pensar de ti mismo. Tú debes pensar como te dice Dios que debes pensar de ti. Por eso dice ahí, conforme a la gracia que Dios repartió a cada uno. Eso nos lleva entonces a entender que yo en Cristo soy valioso, su gracia, pero que tampoco puedo hacerlo todo. Cuando tú entiendes cuál es el concepto bíblico, tú no vas a poder a creerte la mamá de los pollitos, la última Coca-Cola del desierto, porque reconoces, soy un pecador. Así que la mamá de los pollitos no es. Usted es malo, por un lado. Pero por otro lado dice, aunque siendo malo, dice Romanos 5, un versículo hermoso, dice: mas siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos no, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aunque eres malo, alguien te ha amado, entonces tampoco eres lo más miserable de este mundo. Ni eres la última Coca-Cola, ni eres lo más miserable. Debes estar en la mitad de eso. En ese reconocimiento es que tú le puedes dar gloria a Dios, porque dices, me has amado, te alabo a ti. No puedo creerme más. Y estarás dispuesto a aceptar que te digan, no, oye, lo hiciste mal. Porque tú sabes, pues si le he fallado a Dios con mi carácter en pecado, pues evidentemente me voy a equivocar en este mundo. Y lo vas a aceptar sin que se convierta en una tragedia. Yo, ay, mire cómo me trató. No, a ver. No somos perfectos, pero tienes que hacer ese sacrificio. Si vas viendo cómo entonces ser un sacrificio vivo se hace real en la vida diaria. Y el último ejemplo lo voy a tomar del capítulo 13, del versículo 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad que no haya sido impuesta por Dios, sino las que existen han sido establecidas por Dios. Por tanto, el que resiste la autoridad, a Dios resiste. Dice ahí el capítulo 13, versículo 1 y versículo 2, ahí me salté algunas partes. El concepto que hoy hemos recibido de autoridad y de respeto a nuestras autoridades es contingente. ¿Qué quiero decir con contingente? Depende. Si me lo dice bonito, le hago caso. 2, si es ético, le hago caso.
Cuando digo si es ético, es decir, si es moralmente, si moralmente hace las cosas bien, le hago caso. Para nosotros el respeto se gana, no se otorga. Esa es la cultura en la que hemos crecido. Por lo tanto, nuestra relación con el gobierno no es entender que el gobierno ha sido establecido por Dios, sino que más bien el gobierno es un mal necesario. Y dependiendo si el político que está allá o el que quedó elegido es de nuestros afectos, entonces estamos más de acuerdo y creemos que es la voluntad de Dios. Pero si no es de nuestros afectos, creemos que no es la voluntad de Dios. Y Pablo dice todo lo contrario, dice todo lo que ha sido puesto allá ha sido puesto ¿por quién? Por Dios. Y dice, por lo tanto, sujétese. Ahora, usted puede conocer políticos muy corruptos, pero la Biblia a usted lo manda a que se sujete y que lo respete y que lo honre. Y usted dice, ¿pero cómo? Pues así. Porque Dios lo ha colocado ahí como una autoridad. Aunque lo esté haciendo mal, para eso hay otros mecanismos y otros medios que podemos ejercer. Nuestro deber cristiano es sacrificarnos y decir, uy, aunque no me gusta lo voy a respetar. El policía de tránsito, ¿no? ¿Sabe cómo le dicen, no? Los chupas. Yo creo que le dicen chupas porque chupan, ¿no? Pero decirles así, aparte que es un irrespeto, es una falsedad, porque no todos hacen eso. Eso es una falsedad. Pero nuestra relación con la policía, mire que ahorita desgraciadamente estamos teniendo leyes que le están quitando la autoridad a la policía. ¿Ah? Nuestra relación con la policía, y si nos para un policía, ya quién sabe cuánta plata querrá. En lugar de pensar, ¿será que estoy infringiendo una norma? Y es más, se ve mal, escuche eso eso es irrisorio, se ve mal que el policía no se deje sobornar, dice, ni siquiera se deja hablar, eso no, eso es malo. Perdón, pero ¿por qué va a ser malo si no se deja sobornar? Si está haciendo lo correcto. Para nosotros en el estándar ahí secular es, el policía es bueno si se deja sobornar, si no me mete el parte. Ahora, después estaremos hablando mal porque son corruptos, pero si nos salva de llevarse el carro a los patios o todas esas cosas, ay, ese policía, tan buena gente. Pero si no se habla, si no se deja hablar, si no se deja untar la mano con algo, esos policías bien malos que son. Chistoso, ¿no? Cuando resulta que tú y yo debemos, cuando llega la autoridad, sí señor, ¿cómo no? Claro que sí, aquí están mis papeles. Y no, ¿y ahora qué le hice? ¿Me la va a montar? Uy, se enamoró. No. Usted escucha todo eso. El cristiano debe morir a sí mismo. Debe morir. Y yo puedo quedarme aquí dándole ejemplos y ejemplos, pero bueno, aquí se nos va el tiempo. Pero le di 3 ejemplos simplemente para que tú logres comprender qué es ser un sacrificio vivo, y otra forma de decirlo es cómo darle la gloria a Dios. ¿Tú cuándo le das la gloria a Dios? Cuando el policía de tránsito te dice, por favor deténgase y présteme sus papeles. Sí señor, con mucho gusto. Acaba de cometer una infracción. Ay, lo lamento, señor policía. Estoy en sus manos. ¿Usted qué determina hacer? Bueno, váyase para la casa. Muchas gracias. Bueno, vaya, le llevo el carro para los patios. Muchas gracias por cumplir su labor. ¿Acaso usted no fue el que hizo las cosas mal? ¿Cierto que sí? Pero nosotros no, ay, no sea malo, perdón. Ay, ¿qué le pasa tan abusivo? Perdón. Mire, darle la gloria a Dios es eso. Ahora, ¿qué es lo que Dios pide de ti? Aparte, digámoslo, traslademos eso a otra parte. Dios pide de ti que tú hagas arrepentimiento y confesión cuando cometes un pecado. Entonces, cuando cometemos un pecado a Dios, que le debemos decir, Señor, perdona mis pecados. Y perdóname, por favor. Uno no le puede decir, Señor, no seas malo. Ay, ¿me va a castigar por eso? Pero, ¿qué hacemos? ¿Cómo arreglamos? Uno no le puede decir así a Dios, ¿o sí? Pues lo mismo tienes que hacer con el policía. Amén. Es exactamente lo mismo. Y tú le estás dando la gloria a Dios. Porque Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y eso es darle la gloria a Dios. Cuando tú dejas de pensar como el mundo piensa, y en el ejemplo que yo le daba a usted de la belleza, usted deja de ser materialista y todas esas cosas y empieza a decir, no, lo que es bueno y bello en este mundo es lo que se parece a Dios.
Y usted empieza a contemplar a su esposa, o los jóvenes que quieren conseguirse una novia, no miren solamente el aspecto físico, sino qué tan cristiana es esta chica. Van a decir, con la que sea más que sea es con la que me voy a casar. Ya, usted está pensando como Dios quiere que piense, y no con la otra parte, ¿no? Pues eso es sacrificarse, hermano. Y eso es darle la gloria a Dios. Así que, hermano, aprende a levantar las manos, aprende a levantar tu voz, a exaltarle, pero también a vivir todos los días como se supone que debes vivir, porque eso es darle la gloria a Él. Señor, gracias por tu palabra. Qué bendición poder recibir el mensaje. Qué bendición, Señor, poder escuchar lo que tú tienes para nosotros. Queremos darte la gloria a ti. Perdónanos cuando venimos a la iglesia y intencionalmente no te adoramos en las canciones, en la música. Somos apáticos, perdónanos, Señor. Que podamos glorificarte como tú lo mereces, te lo suplicamos, Señor. Pero también perdónanos cuando con nuestra vida no te damos gloria, sino por el contrario pisoteamos tu magnificencia. Siendo hijos tuyos, reconocidos ante el mundo como hijos tuyos, lo que hacemos es pisotear tu nombre. Perdónanos. Y que podamos glorificarte día tras día con nuestro comportamiento, con nuestra santidad. Te lo suplicamos, Padre. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Que podamos honrarte como lo mereces. Que podamos glorificarte como tú lo mereces, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén.